en el capítulo 12, y hemos leído desde el 1 al 11, pero vamos a tomar, dijimos, el verso 11, que es en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Bien clarita la palabra, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, como dijimos, ¿no es cierto? A nadie le gusta, a veces, cuando venimos a la presencia de Dios, creemos que podemos tener, digamos, esa libertad de hacer lo que queremos, ¿no es cierto? Si queremos agradar a Dios, no podemos. Si elegimos a Dios, es porque queremos agradar. Entonces, hay una palabra que Él nos dejó y hay una forma, ¿no es cierto?, que Él estableció para que nosotros podamos agradarle, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no es cierto?, del acercamiento a Dios. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos a Dios o buscamos de Dios, somos recién, ¿no es cierto?, convertidos al Señor, hay cosas que por ahí en nuestras vidas, cuando nos dicen, mira, si vos vas por este camino, muy posible te vas a golpear, pero si vas por este camino que Dios te está aconsejando, seguramente que va a ir bien, ¿no? Y a veces también nos molesta, por eso que dice que a veces, ¿no es cierto?, dice en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque a veces tenemos que dejar cosas que por ahí a nosotros nos alegraban en el momento, ¿no? Que eran momentáneas, ¿no es cierto? Pero también afectaban a nuestra vida, ¿no es cierto? En cierta parte Pablo también habla sobre esos frutos que nosotros producíamos cuando estábamos lejos de Dios, ¿no es cierto? Que no son los mismos frutos que Dios quiere o que Dios espera cuando nosotros estamos cerca de Él, ¿no? Y si dejamos una vida atrás es porque tomamos la decisión de seguirlo a Él y porque cada vez que le conocemos o lo conocemos más nos atrae y más nos enamora. Pero está todo en la base del interés que nosotros ponemos para agradar a Dios. No hay otra forma. Por eso que yo había citado la semilla o el sembrador, ¿no es cierto? Que por ahí todos, un montón de gente viene a la iglesia y escucha la palabra. Y el Señor Jesús nos dejó esa enseñanza, que no, la semilla es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que toda palabra es escuchada, pero que no toda palabra da fruto en la vida. Quiere decir que hay palabras que, sí, me pareció bárbaro, me pareció buena, pero me voy a mi casa y me olvido. Otra que por ahí sí está muy bárbara, muy buena la palabra, me fortalece, pero resulta que vienen los problemas, la lucha, las dificultades y la semilla muere o la planta muere por causa de esa situación. Pero también hay una parte donde dice que ahí cayó en buena tierra y esa tierra produjo a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Quiere decir que a pesar de la situación difícil que pueda estar viviendo o de las circunstancias difíciles que puedan haber estado viviendo, ¿no es cierto?, pudo soportar, pudo perseverar, pudo permanecer, como también la palabra nos enseña. Nos enseña a prevalecer o a permanecer, nos enseña a quedarnos, ¿no es cierto?, a no movernos, a no retroceder. También la palabra nos enseña a poder soportar, ¿no es cierto?, momentos que por ahí vienen. Nunca nos prometió el Señor que todo iba a ser bárbaro. En su palabra también Él nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, que no va a ser fácil, ¿no es cierto?, caminar con Él. Pero el gozo que nosotros podemos alcanzar, ¿no es cierto?, en nuestra vida supera toda necesidad o dificultad que pueda querer enfrentarnos, ¿no? Por eso es que también se habla de los frutos del Espíritu, porque el Señor dejó su Espíritu Santo para que la iglesia pueda ser
conducida, ¿no es cierto? Y pueda ser guardada, cuidada y también enseñada por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo produce, si nosotros dejamos, Él produce frutos también en nuestras vidas, que son la paz, el amor, la mansedumbre, la paciencia, ¿no es cierto? La benignidad, la bondad, ¿sí? El gozo, ¿no? Son cosas que por ahí tienen que empezar a florecer en él, tiene que empezar a florecer en la persona que en realidad se entregó al Señor y quiere de Dios. Por eso el Señor dijo, por los frutos lo conoceréis. Y los frutos no los podemos encerrar en una sola categoría, porque los frutos podemos marcarlos en diferentes situaciones. En parte la Biblia dice que dio frutos de alabanza, ¿no es cierto? En los labios, ¿no es cierto? Que fueron frutos. Frutos es algo que nosotros producimos para bien o para mal, ¿no es cierto? Es el resultado de un proceso, ¿no es cierto? Que lo va a recibir el Señor o no. Y usted sabe que cuando yo hablaba de frutos, ¿no? Esos frutos son presentados delante de Dios, ¿no? Son presentados delante de Dios porque Dios espera que nosotros le alcancemos ese fruto, que le demos ese fruto. Él quiere comer de nosotros, ¿no es cierto? Y me acordaba cuando el pueblo subía al templo, ¿no es cierto? Y llevaban de sus ofrendas, ¿no es cierto? El fruto de la tierra. El fruto que llegaba a la presencia del Señor, ¿no es cierto? El fruto físico de sus cosechas llegaba al templo, a la presencia del Señor. Y ahora nuestra vida tiene que ser de la misma manera espiritualmente, poder producir lo bueno para que Dios se agrade, para poder ponerlo a sus pies. No sé si me entienden, ¿sí? Usted sabe que, como dijimos al principio, las personas esperan, ¿no es cierto?, mensajes de prosperidad o de sanidad. Es lo que generalmente buscan, porque vienen necesitados al Señor, ¿no es cierto? Y qué difícil sería, o qué feo sería que una persona que ya conoce a Jesús espere mensajes de prosperidad o de sanidad, cuando no es la prioridad en nuestra vida. Habíamos hablado que Pablo, ¿no es cierto?, tenía un montón de características que resaltaban en su vida, pero dentro de esa era la pasión por enseñar a la iglesia, ¿no? En general, tanto a sus líderes, ¿no es cierto?, como a la ley misma. Era la pasión, porque si vos te pones a leer te vas a dar cuenta que todos son enseñanzas y que todas tienen una dirección, ¿no es cierto?, en hacer las cosas bien para Dios y poder alcanzar la bendición a través de la conducta del Hijo de Dios, de la persona que quiere agradar a Dios, que le interesa a Dios, que busca de Dios. Hablemos de que aquel que le interesa a Dios, no aquel que no le interesa, porque nunca va a entender ni va a querer recibir nada. Pero aquel que le interesa, ¿no es cierto?, una relación con Dios, hay una forma muy especial que Él nos dejó. Dice que el Señor, ¿no es cierto?, las personas buscan o esperan respuestas, ¿sí? Yo ahí cito, creo que a Mateo, capítulo 12, 38 y 39, creo que son cuando los fariseos, ¿no es cierto?, le demandaban señal al Señor, ¿no? En el Mateo 16, 4 también está donde la generación demandaba señal. No creían por lo que escuchaban, por las palabras y las enseñanzas que Él daba, sino que ellos buscaban. Dice, usted va a ver en la lectura, cuando está leyendo los evangelios, que la gente lo seguía por las señales que Él hacía. Y buscaban señales de Jesús, buscaban resultados de Jesús, buscaban asegurarse un poco de esa persona y aparte de un beneficio propio, ¿no es cierto? Como muchas veces tenemos la costumbre de que venís por los panes y los peces, ¿no? Decimos, por ahí vos estás por los panes y los peces y no estás por la bendición espiritual que Dios quiere darte. Eso es lo que a veces no entendemos. Hay una bendición espiritual que Dios quiere traer descanso en nuestras almas y que no corresponde con algo, no sé, raro, sino que es tan simple aceptar al Señor en su corazón, recibirlo o reconciliarnos si lo hemos aceptado, ¿no?
y empezar a hacer la buena voluntad de Él para poder producir buenos frutos, que son los que nos van a dar resultados, esos resultados que por ahí nosotros no alcanzamos, ¿no es cierto? Porque por ahí Dios quiere bendecirme, pero yo soy una persona que no me interesa agradarle. ¿En qué sentido? Porque yo te puedo decir esta palabra, pero no te doy puntualmente las acciones. Por ahí yo soy una persona que predico de Dios, predico del Señor, y cuando yo llego a mi casa, maltrato a mi esposa, ¿no es cierto? Maltrato a mis hijos, maltrato a mis vecinos, o vivo una vida enojado, ¿no es cierto? Y por ahí predico bien, o enseño bien, o toco bien, si soy músico, o danzo bien, pero o vengo a la iglesia religiosamente todos los jueves y los sábados, y escucho la palabra también, pero no la pongo por obra, que es lo que dijimos recién, entra por acá y sale por acá. No sos buena tierra, porque la buena tierra dice que la semilla queda, ¿no? Y produce, da fruto. Quiere decir que si el Señor te habla una palabra hoy, esa palabra la recibo y la empiezo a procesar en mi vida y a entender qué es lo que Dios quiere hablarme. Entonces eso va a marcar la diferencia en mi vida y Él va a traer a mi vida la bendición. Y Él quizás quiere bendecirme, seguramente quiere bendecirme, pero mis actitudes, mis frutos, no son los que corresponden con lo que Dios está esperando de mí. Dios no espera de mí el enojo. Dios no espera, está bien, somos seres humanos y nos podemos enojar. Somos seres humanos y hay cosas que nos molestan y nos ponen mal. Pero yo siempre digo, contá hasta 10, y si no te alcanza, contá hasta 100. Pero que no se ponga, también el Señor dice en su palabra, el sol sobre su enojo. Quiere decir que no pase mucho tiempo en que vos digas, sácalo de mi vida o alejalo de mi vida, ¿no es cierto? Para que yo pueda, Señor, vivir una vida en paz, porque esos son los frutos que Dios espera, que vos entiendas lo que Él quiere de tu vida, que vos puedas vivir una paz que nadie la puede entender, ¿no es cierto? Un amor que nadie puede entender porque es de Dios, ¿no es cierto? Y eso va a traer a tu vida diferencia, van a marcar un antes y un después. No hace falta de golpe tener resultados grandes, sino hace falta tener un corazón humillado, humilde, buscar de Dios y tratar de aprender, ¿no? Porque dice que la disciplina, ¿no es cierto? A veces no es buena, dijo acá en la palabra, la disciplina dice en verdad, él está hablando, ¿no? Dice el que escribió Hebreos, dice en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de Dios, ¿no? A ninguno le gusta que le digan lo que tienen que hacer, pero es necesario saber lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Es necesario conocer lo que tenemos que hacer. Y si en mi vida tiene orgullo, tiene soberbia, nunca voy a recibir o voy a aceptar una disciplina. Pero si en mi vida hay humildad, ¿no es cierto? Yo voy a empezar a entender y a comprender si me estoy equivocando y tengo que tomar otro rumbo, tengo que alcanzar la bendición. Dios quiere bendecirme. Omar, Dios te quiere bendecir, pero si vos estás loco, te vuelves loco, tratás mal a tu esposa, tratás mal a tus hijos, no sé, ponele, me toca a mí comercial y en vez de vender 1 kilo vendo 900, para que Dios me bendiga, no es así. Porque Dios bendice a quién? Al justo. ¿Me entiende? Al justo. No al sinvergüenza, no al deshonesto. Y aunque a mí me cueste por ahí hacer algo, yo tengo que hacerlo en justicia, porque es lo que me va a dar la bendición. No puedo robar, ¿entiendes? Porque Dios quiere bendecirme. Entonces mi fruto no es bueno, mi fruto no alcanza a ser bueno. Dice en Mateo, dice o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Entendés lo que enseña Jesús? Por el fruto se conoce al árbol. ¿Me entendés? Mi familia, actuando de esa manera, mis hijos se van a dar cuenta que yo no soy un árbol plantado junto a corrientes de agua.
Yo no soy una persona que en realidad está haciendo las cosas que Dios quiere. ¿Me entienden? Entonces Dios está marcando en mi vida esta diferencia. Y yo lo busco también en Lucas 6:43, donde dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Estamos hablando de resultados. Estamos hablando de frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Entonces, si yo actúo de esa manera, vengo, predico, enseño y voy a mi casa y maltrato hasta el perro, mi señora, mis hijos, mis vecinos, todo el mundo que se me acerca ya lo miro con cara de perro. Bueno, aunque es difícil mi cara, pero el asunto es que parezco un buen árbol, frondoso. Pero el fruto, dice, parece un buen árbol, dice. Y no es buen árbol el que da malos frutos. Quiere decir que no es un buen creyente, no es un buen hijo de Dios aquel que da malos frutos. Aquel que hace las cosas que no corresponden. Es aquel que da resultados negativos en la presencia de Dios. Y yo quiero recibir la bendición porque yo no tengo resultados en mi vida. No tenés resultados porque todavía no cambiaste. Porque todavía no entendiste lo que Dios te quiere de vos. No entendiste el fruto que Dios está esperando de tu vida. Él no espera riquezas ni... Solo que Él espera un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que reconozca sus errores. Un corazón que dice, bueno, sí, Señor, yo soy falto. Yo necesito de Dios. Y si en algún momento me salí del lugar, volvete al Señor enseguida. Volvete y arreglá la situación. Dice Marcos, dice 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. ¿Sí? Eso es lo que hablamos recién. ¿Cómo se caracteriza un creyente o un hijo de Dios? Dice, por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Vos cuando ves un cristiano, cuando ves un hijo de Dios, te das cuenta enseguida. Si tenés discernimiento o si convivís con la persona, qué tipo de árbol es. Si se cree que es un árbol bueno, pero cuando vas a querer tomar fruto de él, te das cuenta que es una naranja agria. Parecía una naranja. Eso me pasó a mí en Tucumán. Estaba lleno de naranja la calle. Quise comer una y estaba re agria. Re agria. Y a veces somos así. Re agrios. Y encima queremos ser bendecidos. Encima queremos la bendición de Dios. ¿Me entienden lo que yo le estoy hablando en esta noche? ¿Me entienden? Porque a veces nosotros demandamos a Dios resultados. Lo primero que hacemos, demandamos a Dios resultados. Pero nosotros no damos buenos frutos. Entonces Dios no puede dar resultados en nuestras vidas cuando nuestra vida no está haciendo lo correcto delante del Señor. Si buscan Romanos 7:4 y 7:5, los finales de esos versículos dice que llevemos fruto para Dios, dice una parte, y el otro dice llevando fruto para muerte. Quiere que hay consecuencias en nuestras acciones o en nuestras actitudes. No te lo digo porque si no, no nos vamos de acá. Si nos ponemos a estudiar la palabra, no nos vamos de acá. Pero hay caminos que al hombre le parecen de vida, ¿no? Pero su final es un camino de muerte. Y hoy Dios te está hablando para que vos puedas reflexionar que hay un Creador, que hay un Dios y que no estamos jugando a ser cristianos, sino que Dios está preparando un pueblo para sus tiempos finales. Que Dios está esperando y levantando una iglesia para que esté preparada para sufrir por Él, porque así es la palabra, para sufrir por Él. Que esté preparada para bendecir a muchos. Que esté preparada y que tenga pasión, así como hablamos de la pasión de Pablo por enseñarle a la iglesia.
¿no? Dentro de todas las características, como dijimos, tenía una pasión especial para enseñarle a los creyentes. Y quería que cambien. Vos vas a leer las epístolas de Pablo y te vas a dar cuenta cómo él exhorta y cómo él los alienta a que no tomen un camino que es incorrecto, sino que puedan tomar el correcto para que Dios los pueda bendecir. ¿Sí? Esta es la palabra. Esta es la palabra que el Señor en esta noche puso en mí, dice el Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que a Dios le agrada, es lo que escribió el apóstol para nuestra vida, es lo que vivía el apóstol para nuestra vida. Él no era Dios, no era el Señor, era un siervo del Señor, pero un siervo que estaba lleno de la presencia de Dios y que escribía aún en los lugares más horribles, ¿no es cierto? Escribía del amor y de la paz y del consejo para su pueblo. Tenía una pasión especial y eso sería lo que yo le pido a Dios que derrame sobre nuestras vidas, sobre la iglesia que está presente en este tiempo, para que haya esa pasión, para que no haya en momentos de tristeza por la disciplina que pueda venir Dios a traer sobre nuestras vidas, sino que podamos entender esa disciplina que Él quiere. Porque Dios siempre me da ahí, a donde a mí me gusta. Porque siempre Dios me da ahí que no vaya por ahí. Y a mí me gusta, pero porque Dios te quiere bendecir. Porque Dios te quiere salvar primeramente. Porque Dios te quiere dar vida eterna primeramente. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que Dios insiste. Porque dijo, ¿no es cierto? El que escribió el hebreo, dice: a la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se goza, ¿no es cierto?, cuando le decís o más a tu hijo, te levantás, hacete la cama. Y a veces se enoja. Pero el hacer la cama es parte de una disciplina. Barrer la pieza es parte de la disciplina. Y así como hay una disciplina física, hay una disciplina espiritual. ¿Me entienden? Así que, ¿qué fruto está dando nuestras vidas? Las jóvenes por ahí están debatiendo. ¿Qué frutos hay en nuestra vida? Y así como también para los jóvenes, también para los mayores y para los de la tercera también. ¿Sí? También dice la palabra del Señor para cerrar. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, mirá lo que dice, ¿no? Pero después que vos entendés, pero después, ¿no es cierto?, que vos empezaste a pelear esa batalla, ¿no? Dice, pero después da fruto apacible. ¿Y qué estaba hablando yo recién? Apacible, algo sencillo, algo tranquilo. Dios es así, no es de otra manera. Quizás nos están predicando, nos quieren predicar a un Dios loco, pero Dios es amor. Dios es precioso. Dios, Él quiere bendecirnos. Dice, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Y a quiénes? A los que en ellos han sido ejercitados. Yo quiero ser ejercitado en su disciplina. Yo quiero aprender más de Dios. Yo tengo que tener el deseo de aprender más de Dios. Yo tengo que multiplicar la semilla que cae en mi vida. Esa palabra que el jueves, que el sábado viene sobre tu vida, esa palabra tenés que darle, tenés que regarla. Esa semilla tenés que regarla. Tenés que llenarte del Espíritu Santo para que sea regada y para que pueda germinar. Que no quede el viento, que no se la lleve el ave, que no la queme el sol, sino que prospere en mi vida. Que prospere y que dé resultados, 30 por 1, 60 por 1 o 100 por 1, pero que dé resultados.
¿Se entiende, hermano? Amén.